Bueno, ya lo tenemos a Hernán Zorrilla, integrante del equipo de Hablemos de Agro, editor de Valor Agrícola. Toda la información agropecuaria y agrícola especialmente la encuentran en valoragricola.com.uy. Ya vamos a hablar de la conferencia que se presentó en la mañana de hoy por parte de la empresa Nobilis, pero es interesante, Hernán, y aprovechando el contacto, la soja con este repuntecito, $375, hoy la referencia en el mercado local. Sin duda, Martín, después de la llamada telefónica, la famosa llamada telefónica que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Xi Jinping, la soja tuvo un repuntecito interesante que es súper bienvenido en este marco de precios de commodities complicados, sobre todo para los cultivos como la soja, y que, bueno, por ahí los productores pueden aprovechar en algún momento para tomar algo de posición de cara a la cosecha que vendrá dentro de un par de meses. Bien, la empresa Nobilis, corredora de bolsa que trabaja en el mercado financiero, realizó una presentación aquí en Agro en Punta, fue moderada por Nicolás Lucich. Estuviste cubriendo la actividad, Hernán, lo adelantabas en los títulos. ¿Vamos a hablar de este tema? Estuve cubriendo la actividad que vos mencionabas, Martín, y después de la misma estuvimos charlando un rato con Salvador Ferrer, que es expresidente del Brou y actual director ejecutivo de Nobilis. Con él estuvimos hablando justamente sobre el mundo financiero y el sector agropecuario, las similitudes que pueden haber, por ejemplo, al armar un portafolio de inversiones en lo que puede ser la tierra, la ganadería, la agricultura o la forestación, pero también con él estuvimos hablando del panorama de inversiones en este año, del dólar, de la presencia de Odone por acá. Si te parece, Martín, repasamos algo de lo que estuvimos conversando con Salvador Ferrer. Vamos a escucharlo. Algo mencionábamos en la charla respecto a lo que es el contexto global, ¿no? Y decíamos que quizás a nivel de los activos financieros en particular, como que un desafío hoy es después de 3 años donde los activos financieros han tenido buena performance, porque ha habido muy buenos rendimientos, en un mundo que tiene una inestabilidad geopolítica como nunca antes, ¿no? Entonces, es como que hay un gran desafío de hacia dónde sigue esto para adelante. Y Uruguay, como siempre, como país pequeño, abierto al mundo, tiene mucha dependencia de lo que viene de afuera de alguna forma. Y digamos que como concepto básico, Uruguay hoy no tiene viento de cola. Si uno mira lo que es la actividad global, está relativamente deprimida. Ya el mundo no crece a niveles como crecía todo lo que fue después de posguerra hasta hace poco tiempo atrás. A nivel de precios, que es otro factor muy importante, los precios de los commodities de exportación, de los productos alimenticios de exportación, lamentablemente no están en un muy buen momento. Nos puede ayudar quizás algo a favor el tema petróleo, un poco más favorable, y lo que tiene que ver con las condiciones financieras, el nivel de tasa de interés, lo primero es que el dinero ya no es gratis como fue durante varios años, ¿no? Después de la crisis del 2008 y las tasas en cero durante mucho tiempo, las tasas en dólares, que son un poco la referencia que nos manejamos, tampoco están en niveles extremadamente altos, tasas del 3,5% al 4%, que es lo que está manejando hoy la Reserva Federal, que pauta un poco el nivel. Hay dudas sobre cómo va a seguir esto hacia adelante, pero ya no parece tan claro que vayan a seguir bajando las tasas, excepto por esa presión política que está por detrás del cambio del presidente de la Fed y la influencia de Trump atrás de eso. Pero lo cierto es que no hay una influencia de capitales fluidamente hacia la región, con lo cual a Uruguay le queda un poco las fortalezas de siempre, todo lo que es su estabilidad macro e institucional, estabilidad económica, y creo que algo que es muy relevante, sobre todo en este mundo tan turbulento, es eso y tan relevante para este sector, que es el Uruguay como productor de alimentos para el mundo. Eso que tantas veces hemos dicho, el Uruguay produce para 10 veces el tamaño de su población, produce alimentos para 30 millones de habitantes. Bueno, creo que esas son las cosas que sustentan de alguna forma la tesis país para todo aquel que mira Uruguay con cariño inversor en este contexto. Poniendo foco justamente en las inversiones, ayer tuvimos la presencia del ministro Odone acá, que habló sobre distintos temas, pero puso énfasis en algo que ha repetido en variedad de ocasiones, que es el tema de las microreformas y poder generar una mejora en la competitividad desde ese punto de vista y no desde otro tipo de cuestiones que por ahí aparecen como un poco más difíciles, o reformas estructurales más profundas que parecen más difíciles que se den en el corto tiempo. En materia de inversiones y desde el sector privado, ¿cómo está viendo ese tema sobre todo de la competitividad dentro del sector agropecuario para hacer rentables las inversiones? A ver, varias cosas. Primero, creo que la agenda de microreformas, como llamó Done, y que puso algunos ejemplos muy conocidos, es muy válida, ¿no? Él hizo el comentario absolutamente cierto de que todos reclamamos estas reformas, pero todos estamos pensando que no pasa por nuestras puertas, ¿no? Entonces ahí es donde cuesta después ponerse en práctica, conseguir las aprobaciones necesarias.
Después también hizo referencia a la necesidad de tener un mercado de capitales en serio por una vez en este país que ayude al desarrollo productivo. Desde Nobilis es parte de lo que tenemos en la agenda, tenemos muchos proyectos en los cuales estamos trabajando para que el mercado de capitales pueda hacer de alguna forma sustento del sector productivo y ayudar a ese círculo virtuoso de ahorro e inversión tan necesario. Y después otro tema que está sobrevolando con todo esto es lo que hablábamos del dólar, ¿no? El dólar tiene una debilidad global que obviamente nos pega también. Cuando miramos el dólar frente a la principal canasta de moneda, ha perdido un 10% de su valor en los últimos tiempos. Esto no quiere decir que el dólar deje de ser la moneda relevante que siempre fue, porque no ha surgido otra que lo sustituya. Pero parte de la explicación del alza del oro y estos valores del oro por encima de los $5.000 la onza que hemos visto en los últimos tiempos tienen mucho que ver con esto de encontrar otro tipo de activos de reserva. Ya el dólar, con una economía americana, con déficits importantes, inyectando dólares permanentemente al mundo, no es la moneda fuerte que supo ser siempre. Basta ver como referencia, por ejemplo, que China, como uno de los principales inversores en títulos americanos, hoy tiene el 50% en inversiones en treasuries americanos de lo que tenía hace 10 años atrás. Entonces, bueno, hay un fenómeno de debilidad global del dólar que está muy por detrás de lo que estamos viendo aquí en el día a día. Que es cierto que en nuestro mercado el éxito de alguna forma de la política monetaria antiinflacionaria ha contribuido a exacerbar ese proceso. Sí, es factible, y creo que lo que ha hecho el Ministerio de Economía, el Banco Central en estos últimos días está dentro del rango razonable de acción para intentar poner un piso. Estas no son cosas que pueden revertir las tendencias globales de forma relevante, pero bueno, es válido intentar tener algún piso cuando hay algún desalineamiento más de lo normal. Pero creo que respecto a la competitividad, que era capaz que un poco la pregunta inicial, Uruguay es un país caro, va a seguir siendo un país caro, yo digo, por razones buenas y por razones malas. Por las razones buenas, somos un país de alto PBI per cápita, y eso es muy, muy, muy positivo. Por razones malas, porque tenemos un nivel de gasto estructuralmente alto y que ha seguido creciendo. No es algo que se resuelva con bajar el déficit fiscal. Lo que tenemos que bajar realmente es el nivel de gasto. Porque cuando nuestros exportadores o nuestros importadores fijan sus precios, están absorbiendo ahí un montón de tributos, tarifas, impuestos, un montón de cosas que están por detrás que tiene que ver con las necesidades de sostener los gastos que vale decirlo que como población hemos resuelto, porque no ha habido a nivel político un reclamo generalizado que Uruguay tiene que gastar menos. Y creo que, lo decía el otro día en otra nota, que esto de que la rotación de los partidos ayuda a que estas cosas ya sean una cosa que se pueda discutir con otros conceptos más técnicos, pues ya no alcanza con gritar en contra del atraso cambiario y reclamar. Hay que tomar otras medidas en serio que nos permitan ser más competitivos, y creo que va por el ajuste del gasto y por muchas de estas cosas microeconómicas que el ministro Done mencionaba ayer. Bueno, ahí escuchábamos a Salvador Ferrer a propósito de lo que son temas que tienen que ver con el aspecto financiero, económico, principal de Nobilis, que realizó esta conferencia aquí en el marco de Agro en Punta. Exactamente, Martín, si te parece, retomamos el contacto mañana y hacemos algo respecto del tercer día y cierre de esta importante actividad acá en Punta del Este. Perfecto, Hernán, nos seguimos viendo por aquí por Agro en Punta. Hernán Zorrilla, editor de Valor Agrícola. Gracias, Hernán, y retomaremos el contacto contigo mañana. Un abrazo. Un abrazo.